Buenas tardes, vamos a continuar con sistemas planos vinculados, la parte 2, es decir, cadenas cinemáticas de dos chapas, y en esta ocasión vamos a ver cómo determinamos analíticamente las reacciones de estos sistemas y algunos ejemplos. Bien, pasemos ahora a ver cómo podemos determinar analíticamente las reacciones de una cadena cinemática de dos chapas. Sea esta cadena cinemática compuesta por S1 y S2, vinculadas entre sí por una articulación intermedia en el punto 1, 2. En primera medida, lo que tenemos que hacer es analizar para ver si el sistema es isostático. Planteamos el balance de grado de libertad. Vemos que tenemos 6 grados de libertad, 3 de la chapa S1, 3 de la chapa S2. Y como restricciones tenemos 4 de vínculos externos, es decir, 2 del apoyo doble en A, 1 del apoyo simple en B, 1 del apoyo simple en C, y 2 restricciones dadas por el vínculo interno, la articulación que vincula ambas chapas. Es decir, 6 menos 6, o sea, 6 menos 4 menos 2, nos da 0, cumple con el balance de grado de libertad. El paso a seguir es analizar la sustentación para ver si presenta o no vinculación aparente de manera de poder asegurar que es un sistema isostático. Vemos que S1 es una chapa, ¿sí?, que está sustentada a tierra por sí sola, es decir, tiene 3 vínculos externos, y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple que está en B no pasa por la articulación que está en A. Por lo tanto, ahí podemos asegurar que S1 es isostático. ¿Por qué? Porque el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente. A los efectos de la sustentación, podemos reemplazar S1 con sus vínculos externos por un apoyo doble ficticio en la articulación. ¿Por qué? Porque todo lo que vinculemos a través de este punto, lo único que puedo hacer es rotar respecto de ese. Es lo mismo que tuviésemos un apoyo doble, que llamamos ficticio. Ahora bien, S2 es una chapa con 3 grados de libertad, vinculada mediante un apoyo doble ficticio en A y un apoyo simple en C. O sea, el balance de grado de libertad da 0. Y vemos que la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple en C no pasa por la articulación. Es decir, estamos frente a un sistema isostático. Balance de grado de libertad igual a 0 y no existe vinculación aparente. De este análisis de sustentación que estamos haciendo, vemos que S1, ¿sí?, al estar sustentada a tierra por sí sola, no le va a transmitir cargas a S2. O sea que las cargas que estén aplicadas en S1 van a venir a los apoyos que están en A y al apoyo y en B, ¿sí? Ahora, como S2 necesita de S1 para sustentarse, sí le va a transmitir cargas. Es decir, estas cargas que actúan en S2 van a venir algunas a C, o sea, parte va a venir a C, parte va a venir a B y parte va a venir a A. Bien, quitamos los vínculos y colocamos las reacciones positivas que esos vínculos originan, o sea, RAX, RAI, RB y RC. Y planteamos las tres ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de aumentos en cualquier punto del plano igual a 0. Pero notemos que tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas. Nos estaría faltando una cuarta ecuación. Nosotros dijimos que para que una estructura esté en equilibrio, todas sus partes deben estar en equilibrio. Por lo tanto, debe existir también el equilibrio relativo entre ambas chapas en el punto A, que es la articulación, ¿verdad? Que es lo que nosotros decíamos que la fuerza T o la fuerza menos T debería pasar por la articulación para que no genere momento y no rompa el equilibrio. Bien, esa fuerza T, ¿qué era? Era la resultante de todas las fuerzas, ¿sí?, activas y reactivas que venían o a la derecha o a la izquierda de la articulación. Bien, esa es la cuarta expresión que la cuarta ecuación que vamos a utilizar para resolver, calcular las reacciones. Es decir,
la sumatoria de momentos en la articulación viniendo de la izquierda es igual a 0 o sumatoria de momentos en la articulación viniendo de la derecha es igual a 0. Es decir, que el momento, ¿sí?, de todas las fuerzas activas y reactivas, o sea, cargas y reacciones, ¿sí?, a la derecha de la articulación tiene que ser igual a 0. Es decir, esa resultante, que era la fuerza T, debe pasar por la articulación, o ser 0, ¿no? Pero generalmente va a existir y debe pasar por esa articulación. Bien, planteamos entonces, como ya vimos para sistema de una chapa, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Planteamos la tercera ecuación, que es sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0. Y planteamos finalmente la ecuación de equilibrio relativo, tomando momento, en este caso, de las fuerzas activas y reactivas que vienen a la derecha de la articulación. O sea, nosotros, para poder resolver cadena cinemática de dos chapas, vamos a tener que plantear 4 ecuaciones. Las 3 ecuaciones de la estática, que son las que ya conocemos, más la ecuación de equilibrio relativo en la articulación. O bien desde la izquierda o bien de la derecha. Si tomamos las dos, lo que vamos a tener es una quinta ecuación que nos va a permitir verificar algún dato, pero sabemos que para resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, necesitamos, mejor dicho, para resolver un sistema con 4 incógnitas necesitamos 4 ecuaciones, o sea que con una de las dos basta. Pero ojo, no podemos elegir de estas 5 ecuaciones arbitrariamente 4. Es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de momentos en la articulación viniendo de la izquierda igual a 0 y sumatoria de momento de la articulación viniendo de la derecha igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Serían 4 ecuaciones, pero no nos alcanzaría, no podríamos resolver el problema. O sea, el problema se resuelve, por ahí algún problema en particular, sí. Pero generalmente va a presentar problemas o vamos a tener resultados que no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, nosotros debemos tomar, para resolver analíticamente, calcular las reacciones de una cadena cinemática de dos chapas, las 3 ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0, y agregar una de las dos posibilidades que tenemos para plantear el equilibrio relativo en el vínculo interno que une o vincula ambas chapas. Vamos a ver ahora y resolver un ejemplo. Lo primero que hacemos, como siempre, es analizar la sustentación del sistema para ver si estamos frente a un sistema isostático para poder resolverlo y ver también cómo va a trabajar la estructura, es decir, cómo se van a transferir las cargas. Analizando la sustentación vemos que tenemos una chapa hasta este vínculo interno, que es una articulación en C. Tenemos esta chapa que tiene 3 grados de libertad y que está vinculada a tierra con un apoyo doble y un apoyo simple, cuya normal al plano de deslizamiento no pasa por la articulación. Es decir, esta chapa ABC sería isostática. ¿Sí? Bien, a los efectos de la sustentación, podemos reemplazar este sistema por un apoyo doble ficticio en C. Y lo reemplazamos. ¿Qué nos queda? Una viga con un apoyo doble en C y un apoyo doble en C. Es decir, nos queda un sistema hiperestático, lo cual no lo podemos resolver. Entonces, este ejemplo no vale. Es importante esto. Vieron que acá, si nosotros hubiésemos de entrada puesto a calcular las reacciones, vamos a plantear las 4 ecuaciones que disponemos, vamos a resolver y vamos a llegar a resultados, no sé, dispares o no nos alcanza para resolverlo, o sea, porque el sistema es indeterminado, como vimos en la clase pasada. Por lo tanto, es importante ese análisis de sustentación. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a reemplazar el apoyo doble que está en D por un apoyo simple, ¿sí?, con esta dirección, como está, ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Por lo tanto, nos quedaría nuestro sistema isostático porque sería un apoyo doble ficticio acá más un apoyo simple
en D. Si hubiésemos planteado de entrada el balance de grado de libertad, hubiésemos visto enseguida que nos daba hiperestático. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grados de libertad de una chapa más 3 grados de libertad de la otra, 6 grados de libertad. 2 restricciones por vínculo interno y 2, 3, 5 restricciones por vínculo externo. Es decir, tenemos 7 restricciones y 6 grados de libertad. La cuenta me da 1 o menos 1. ¿Sí? Si planteo grado de libertad menos vínculos externos me da menos 1, y si planteo lo que tengo restringido menos lo que tengo libre me da 1 positivo. No importa cómo planteamos el balance de la libertad, si nos da 1 o menos 1. Lo importante es saber el concepto, que ¿cuál es? Tengo más vínculos que los necesarios, por lo tanto el sistema es hiperestático. ¿Cuánto me sobra? 1, por lo tanto es un hiperestático de primer grado. Otro motivo, otra manera de poder isostatizar esto, o sea, es decir, que cumpla que sea isostático, es eliminar el apoyo simple que tengo en B y nos hubiese quedado un triarticulado. Bien, con esa consideración de reemplazar el apoyo doble por uno simple en C, este es en realidad el ejercicio que vamos a resolver, el otro estaba puesto para mostrarles el caso de que no nos da un sistema isostático. Bien, lo que hacemos es quitamos los vínculos y colocamos las reacciones supuestas en sentido positivo, es decir, RAX y RAI, ¿sí? que representan el apoyo doble que tenían A, RB, que es el apoyo simple en B, y RD, el apoyo simple en D. Si observamos la sustentación, vemos que como esta chapa CD necesita de esta para sustentarse, le va a transmitir cargas, es decir, esta Q va a generar reacciones en D, en B y en A. Caso contrario pasa con esta chapa. Como esta chapa S1, llamémosla S1, no necesita de S2 para sustentarse, no le va a transmitir cargas a S2. Por lo tanto, la fuerza P2, P1 y este momento de 4 toneladas van a reaccionar directamente en este apoyo doble que está en A y el apoyo simple que está en B. No van a generar reacciones en D. Bien, tenemos que plantear las 4 ecuaciones, que son las 3 ecuaciones de la estática, más la ecuación de equilibrio relativo en C, o bien viniendo de la izquierda, es decir, sumatoria de momentos de todas las fuerzas activas y reactivas que están a la izquierda de la articulación igual a 0, o viniendo de la derecha. Vamos a tomar la que, digamos, más fácil nos resulte al momento de plantear las ecuaciones. Bien, para proceder al planteo de ecuaciones lo hacemos como vimos para una chapa. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, vemos que tenemos la reacción en A, la componente en X, miramos, recorremos la estructura, esta es positiva, 3 toneladas que es positiva, que es P1, y no tenemos nada más. Es decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a 3 toneladas más RAX igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la reacción vertical en Y, ¿sí? Que es positiva. Encontramos esta fuerza de 0,5 toneladas negativa, es P2, menos 0,5 negativo. Seguimos recorriendo, encontramos esta fuerza uniformemente repartida, que su resultante, ¿cuánto valía? Valía Q, que es 2 toneladas por metro, por L, que es 4 metros. O sea, 2 toneladas por metro por 4 metros. Es negativo porque su resultante va hacia abajo y según nuestra terna global de referencia, que es la misma de siempre, en sentido de la Y es positivo hacia arriba. ¿Y qué otra cosa tenemos? Las dos reacciones, RB y RD. Ambas positivas porque también las supusimos positivas. Toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Ahora planteamos sumatoria de momentos, la tercera ecuación de la estática, en donde en cualquier punto del plano. Lo podemos tomar en B, en C, en D, en este punto que estoy indicando acá o en este punto que estoy indicando acá. Pero, como les mencioné en las clases pasadas, nos conviene tomar momento en A, mejor dicho, en correspondencia con la ubicación del apoyo doble. ¿Por qué? Porque de esta manera eliminamos dos incógnitas
de la expresión, porque esas dos fuerzas no van a generar momento porque no tienen brazo palanca. Esas dos incógnitas, que son las reacciones, no generan momento. Entonces no facilita la resolución, no es por otra cosa. Bien, tomamos momento entonces en A y tenemos que encontramos este momento de 4 toneladas por metro que tiende a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, es positivo según nuestra terna global, así que 4 toneladas por metro. Seguimos recorriendo la estructura y vemos que tenemos esta fuerza P1 de 3 toneladas que genera un momento respecto de A de 3 toneladas por 2 metros, que es la distancia del brazo de palanca, y tiende a girar en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es negativo. O sea, tenemos, donde estoy, 3 toneladas por 2, momento negativo. Esta fuerza que está acá, P2 de 0,5 toneladas, el brazo de palanca 0,50, o sea que el momento es 0,5 toneladas por 0,50 metros, 0,5 toneladas por 0,5 metros, y es negativo porque también tiende a girar en sentido horario. Seguimos avanzando y tenemos RB. RB tiene un brazo de palanca de 1 metro y tiende a girar en sentido antihorario. Por lo tanto es positivo, más RB por 1 metro. RD tiene un brazo de palanca de 8, así que va a ser RD por 8, también positivo porque tiende a girar en sentido antihorario. Y la carga uniformemente repartida, que vale 2 toneladas por 4 metros, 2 toneladas por metro por 4 metros, tiene un brazo de palanca que es igual a 2 metros, porque recuerden que está a L sobre 2, la resultante, 2 metros más 4 metros, o sea 6. O sea que nos queda 2 toneladas por metro por 4 metros, que es la resultante, ¿sí? Por 6 metros, que es el brazo de palanca. Todo igual a 0. La cuarta ecuación, sumatoria es el equilibrio relativo de momentos en la articulación, es decir, en C, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Observemos que tomamos viniendo de la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos menos fuerzas actuantes a la derecha de la articulación y a su vez una sola incógnita. Podemos tomar sumatoria de momentos en la articulación viniendo de la izquierda, pero en este caso no solamente tenemos más fuerzas que intervienen en la ecuación, sino también que tenemos 3 reacciones, la horizontal y vertical en A y la reacción en B. Por lo tanto, en vez de tener, como en este caso, una sola incógnita, tengo 3. ¿Lo podemos resolver igual? Sí, pero, digamos, es más complicado resolver el sistema de ecuaciones, tomando, insisto, momento a la derecha, ¿sí? Nos queda una sola incógnita que la podemos despejar directamente. Es decir, como les mencioné anteriormente, la cuarta ecuación de equilibrio relativo o tomo a la derecha o tomo a la izquierda. ¿Cuál? La que más me guste, la que más fácil me resulte. Bien, entonces, tomando momentos en C, viniendo a la derecha, o sea, es decir, la sumatoria de momentos de todas las cargas activas y reactivas a la derecha de la articulación, tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? La carga uniformemente repartida, que vale 2 toneladas por metro por 4 metros. O sea, 2 toneladas por metro por 4 metros. ¿Cuál es el brazo de palanca respecto a C? 2 metros, porque pasa por la mitad. Y esto genera un momento negativo, porque tiende a girar en sentido horario. O sea, menos 2 toneladas por metro por 4 metros por 2 metros. Y la otra fuerza que nos genera momento en la articulación es la reacción, que es RD por 4 metros y positivo porque tiende a girar en sentido antihorario. Esto es igual a 0. Bien, de la ecuación 1 se desprende inmediatamente que RAX es igual a menos 3 toneladas, de 4, que es la de equilibrio relativo, obtenemos que RD vale 4 toneladas, reemplazando en 3, obtenemos que RB vale... No, reemplazando nada, sale directamente de sumatoria de momentos en A, reemplazando en 3 RD, obtenemos RB, ¿sí? Y reemplazando en 2, obtenemos RA. Acá obtenemos los resultados de las ecuaciones. Recuerden una cosa, ¿qué hacíamos? Bueno, estos signos negativos que tenemos en el caso de RAX y RAI, nos indica que los sentidos supuestos son contrarios
los sentidos reales son contrarios a los supuestos. Es decir, RAI va para abajo y RAX va hacia la izquierda. En cambio, RD y RB, los sentidos supuestos son correctos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Agarramos la goma y borramos estas dos fuerzas y les cambiamos el sentido? No. Esto ya lo vimos cuando calculamos reacción en la chapa. Si nosotros en este mismo esquema cambiamos la dirección de las reacciones, está mal resuelto el ejercicio porque este planteo de ecuaciones no responde a esta configuración de reacciones. ¿Sí? Ya lo vimos cuando vimos una chapa. Es decir, dejamos todo el cálculo como lo obtuvimos, como lo planteamos, y finalmente colocamos los sentidos correctos de las reacciones y le ponemos los nombres. Es decir, RAX 3 toneladas hacia la izquierda, RAI 13,75 toneladas hacia abajo, RB 18,25 toneladas hacia arriba y RD 4 toneladas. Y es importante, reitero, colocar los sentidos correctos porque a partir de aquí nosotros vamos a trazar los diagramas de esfuerzos internos que, bueno, todavía no lo vimos, pero digamos, este es un paso previo para poder trazar los diagramas. Por lo tanto, esos diagramas tenemos que basarnos en la configuración real de las cargas, es decir, con los sentidos correctos de las reacciones. Bueno, para finalizar esta parte de la unidad, veamos otro ejemplo. Tenemos acá una estructura con una carga Q y una carga P. Lo primero que hace, y queremos determinar las reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es ver, identificar de qué sistema se trata y analizar su sustentación. Nosotros tenemos acá dos chapas. Una chapa está formada por la barra 1, 2, 2, 4, ¿sí? Y la otra chapa por la barra 4, 3. O sea que tenemos 6 grados de libertad. 4 vínculos externos, dado por 2 del apoyo doble en 1 y 2 del apoyo doble en 2, y un vínculo interno en 4, que es una articulación que restringe 2 grados de libertad. Recuerdan, 2 por n-1, o sea, 2 por 2 menos 1. Por lo tanto, grado de libertad 6 menos 4 vínculos externos menos 2 vínculos internos, balance de grado de libertad es 0. ¿Sí? Ahora bien, no podemos todavía asegurar que el sistema sea isostático porque no sabemos si tiene o no vinculación aparente. Sabemos que tiene la cantidad de vínculos externo e interno necesaria, pero no sabemos si están bien distribuidos. Entonces lo que hacemos es comenzamos a analizar la sustentación de la estructura ubicando la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Y vemos que la chapa 1, 2, 2, 4 no está sustentada a tierra porque tiene solamente un apoyo doble en 1. Lo mismo pasa con la chapa 4-3, o sea, está vinculada a tierra con un apoyo doble, por lo tanto, tampoco está sustentada. Es decir, estamos frente a un caso donde una chapa necesita a la otra para sustentarse. En particular, este es el sistema triarticulado. Recuerden que era un sistema compuesto por 2 chapas y 3 articulaciones. 2 de los apoyos dobles y 1 de la articulación intermedia. Bueno, veamos, ¿tiene vinculación aparente este sistema triarticulado? No. ¿Por qué? Porque las 3 articulaciones no están alineadas. ¿Por qué? Ya lo vimos cuando analizamos triarticulado. Lo tienen que saber, pero no lo vamos a repetir. O sea, es un sistema triarticulado, balance de grado de libertad a 0, y no presenta vinculación aparente porque las 3 articulaciones no están alineadas. Por lo tanto, es un sistema isostático. Bien, ¿qué otra cosa se desprende de ese análisis de sustentación? Es que la chapa S1 está cargada con P1 y con Q. O sea, como la chapa S1 necesita S2, todas las cargas que están en S1 van a venir a parar a la reacción en 1 y a la reacción en 3. Lo mismo si tuviésemos cargas en esta barra o en esta chapa. También vendrían a parar en 3 y en 1. Bien, colocamos las reacciones supuestas en sentido positivo, para esto quitamos los vínculos, o sea que sacamos el apoyo doble, que está en 1 y colocamos R1 vertical y R1 horizontal, lo mismo hacemos en 3, R3 vertical y R3 horizontal, supuestas en sentido positivo. Planteamos ahora las
tres ecuaciones de la estática: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0, a la cual debemos agregar, para tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, la ecuación de equilibrio relativo en la articulación, ¿sí? O bien tomamos sumatoria de momentos en la articulación viniendo de la izquierda, de todas las fuerzas activas y reactivas, o sumatoria de la articulación de momentos, ¿no?, viniendo de la derecha, de todas las fuerzas activas o reactivas, en ambos casos igual a 0. Comenzamos con sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Tenemos 3 toneladas positivo, según nuestra terna global, más R1H, también positivo, más R3H, también positiva, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, es decir, R1 vertical más R3 vertical, recorremos la estructura y la otra carga que tenemos vertical en dirección del eje Y es la carga Q, cuya resultante va a valer 4 toneladas por metro, ¿sí?, que es lo que vale la Q, por 2 metros, que es, digamos, la distancia en donde está aplicado. O sea, 4 toneladas por metro por 2 metros negativo porque va hacia abajo. Todo igual a 0. Sumatoria de momentos, elegimos el punto 1 para tomar momento. En este punto se va a anular el momento de R1B, R1H y, como están alineados, R3H también. Y planteamos la ecuación, es decir, tenemos 3 toneladas por un metro, ¿sí?, negativo porque tiende a girar en sentido horario, menos 4 toneladas por metro por 2 metros, que es la fuerza acá, por el brazo de palanca, que es 2 metros, el momento que genera Q respecto de 1, también negativo, ¿sí? La reacción vertical en 3 genera un momento positivo porque tiende a girar en sentido antihorario, más R3B por 4 metros. Y para la expresión de sumatoria de momentos en la articulación, el equilibrio relativo, tomamos de la derecha porque, por la misma razón que hoy, es más fácil la ecuación porque solamente, ¿sí?, intervienen dos cargas reactivas en este caso, mientras que si tomamos de la izquierda, además de estas dos cargas reactivas, tengo las cargas activas. O sea, es más simple plantear la ecuación viniendo de la derecha. Es decir, vamos a tener R vertical por un metro, positivo, porque tiende a girar en sentido antihorario, más R3H, también positivo, por 2 metros, igual a 0. De 3 podemos determinar que la reacción vertical en 3 es 3 toneladas por metro más 16 toneladas por metro sobre 4 metros, es decir, 19 cuartos de toneladas. Es decir, la reacción vertical en 3 vale 4,75 toneladas. De 2 tenemos RB1, que va a ser igual a 3,25 toneladas. Luego, de 4 obtenemos R3H, que vale menos 2,37 toneladas. Y finalmente de 1 obtenemos R1H, que vale 0,625 toneladas. Finalmente, para poder seguir más adelante trabajando con la resolución de la estructura, lo que hacemos es la dibujamos y colocamos los sentidos correctos, los cuales expresamos en valor absoluto acá al lado de las magnitudes. Acá, recuerden, acá nos pusimos que estas dos eran negativos, por eso aparecen en la filmina, si no, no deberían estar, y colocamos los sentidos correctos con sus valores. Pero antes de finalizar, observemos qué pasa con el equilibrio relativo, esa cuarta. ¿Qué significa el planteo de esa cuarta ecuación para resolver? Que es que la sumatoria de momentos que vienen a la derecha o a la izquierda en la articulación tiene que ser igual a 0, que era la ecuación de equilibrio relativo. ¿Se acuerdan? La fuerza T. ¿Qué nos decía eso? ¿Que no deben existir fuerzas? ¿Sí? No, nos dicen que la resultante tiene que no generar momento. Es decir,
la resultante que está a la derecha o a la izquierda de la articulación debe pasar por la articulación. Es decir, si nosotros analizamos este caso, vemos que a la derecha de la articulación, ¿sí?, tenemos solamente la reacción vertical y la reacción horizontal. ¿Qué significa? Que si componemos estas dos fuerzas, que son las únicas que tenemos a la derecha, su resultante sí o sí debe tener esta dirección. ¿Está bien? Porque debe pasar por la articulación para que no genere momento. Decir que tenga esta dirección, ¿sí?, es lo mismo que decir, bueno, en vez de tener un apoyo doble acá, tengo un apoyo simple, porque voy a tener esa dirección de reacción. Entonces, termino resolviendo esto con un apoyo doble y un apoyo simple que tengo acá en 4. Bueno, sí, es exactamente el análisis, que lo que le estoy comentando es el análisis que nosotros hicimos cuando calculamos gráficamente las reacciones. ¿Recuerdan? Que en un triarticulado donde decíamos suponemos cargada de C1 y descargada de C2, calculamos las reacciones y después suponíamos cargada de C2 y descargada de C1 y calculamos y sumamos. Bueno, este es el mismo, lo que le estoy contando acá es el mismo análisis, ¿sí? Porque en este caso en particular tenemos S1 cargada y S2 descargada porque no tiene cargas. ¿Se entiende? Bueno, esto es para que relacionen un poquito también los métodos analíticos con los métodos gráficos. Bueno, con esto terminamos de ver cadenas cinemáticas de dos chapas, analizando tanto su sustentación como también aprendimos a calcular las reacciones aplicando métodos gráficos o métodos analíticos. Bueno, gracias, nos vemos en el próximo video.